Buenos días, mi nombre es Fabio Lazzarini, yo soy vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Termalismo y director científico de la Sociedad Brasileña de Termalismo. Yo vivo actualmente en la maravilla de Foz do Iguazú, el patrimonio natural, una de las 7 maravillas naturales de la humanidad. Y estoy principalmente trabajando con aguas termales del acuífero Guaraní, que es el mayor acuífero de agua potable del mundo. Y estoy aquí en la Feria Termatalia de Coahuila, en Saltillo, México, representando como delegado de Termatalia de Brasil, que soy a la estancia de Foz do Iguazú, Peruíbe, São Paulo, Poços de Caldas, Minas Gerais, Bioleve, Águas de Lindóia, de São Paulo também, e a empresa de cosméticos O Termale Cataratas, que está em Itaipulândia, que é um município cerca de Foz do Iguazú, que é uma estância hidroclimática muito interessante, muito tranquila, onde hacemos um complexo de los mais grandiosos de Brasil, que temos o parque aquático termal, a balneoterapia, o spa, o cosmético e temos também loteamiento termal más grandioso del Brasil. Bueno, ahora hablo un poco de la Asociación Latinoamericana y de la Organización Mundial de Termalismo. La Organización Mundial de Termalismo posee la sede en Levico Terme, en Italia, y todos los años tenemos reuniones en que hablamos de la situación principalmente del termalismo en Europa, en Asia, y yo hablo un poco junto con el Dr. Fico Seco de Argentina y el Dr. Lisbo de Colombia. Hablamos de la situación actual, de qué se hace en la América Latina acerca de las termas, acerca de los spas. En mi presentación este año será acerca justo de los factores naturales que se pueden ser terapéuticos, como por ejemplo los ambientes y los recursos que son utilizados en termalismo o naturopatía, que son incluso los ambientes acerca de las nacientes, la calidad de los iones negativos del aire, que son los isótopos, la radioactividad y otros ambientes más que tienen una influencia muy fuerte, incluso talassoterapia, que está en el mar, que tenemos una talassoterapia tropical en Brasil de grande importancia, donde hago mi postdoctorado, en Guarapari. Es una estancia que tiene arenas radioactivas, es una región de anomalía radioactiva natural de la más fuerte del mundo, y que la talassoterapia tropical también es muy interesante y muy rica para que los profesionales del área de salud, de biología, de farmacología y de turismo, obviamente, también puedan tener conteúdo de los recursos, de los factores naturales, para poder hacer su trabajo en el termalismo moderno. Bueno, hablando un poco de la cosmética termal, yo creo que es un factor, es un aspecto muy interesante, que es una tarjeta de visita. La cosmética es la representatividad y el marketing de cualquier complejo turístico termal que quiera hacer imponente en términos de fortaleza, porque la cosmética enseña cómo aplicar los cosméticos, por ejemplo, en las técnicas de estética y de spa, en las termas. También se puede hacer la divulgación de la cosmética, principalmente en Brasil, que la cosmética es muy fuerte, pero en Europa casi todas las termas importantes tienen su cosmética termal, que se utilizan no solo del agua, pero se utilizan también de otros recursos naturales con una cosmética, con una termocosmética, o sea, cosméticos que hacen bien para la salud, donde el agua, que en los cosméticos tradicionales es apenas un vehículo inerte, y ahí tenemos que es 90 hasta 95% del volumen del cosmético. Tenemos el cambio por un producto activo cuando el agua hace bien para la piel. Tenemos un activo
que corresponde al 95% de la composición del cosmético. Entonces esta es una filosofía que ven creciendo muy fuerte y tenemos hoy en Brasil, aquí utilizamos el agua del acuífero Guaraní en Itaipulândia, que es muy cerca de Foz do Iguaçu, que es una región que tiene aguas con una característica que es equilibrada en sulfato, bicarbonato y cloreto. Los principales anions del agua son equilibrados en este tipo de agua. Entonces utilizamos también aceites esenciales, algas y fitoactivos en la composición de los cosméticos con el mínimo posible de preservantes artificiales y que tenemos uso en las situaciones, en las experiencias de spa que hacemos por allá y también que todos los demás emprendimientos turísticos y spa de la región también se puede hacer el uso de esto también no solo en la dermocosmética estética, pero también como souvenir, como recuerdos para se llevar para casa. Estoy haciendo en la primera mano para Daniel Crespo el enfoque que tengo, que voy a hablar en mis presentaciones aquí en Termatal este año. El primero son tres situaciones, tres tópicos, enfoques que tengo como básicos y muy importantes para todo el desarrollo del termalismo en el mundo. O sea, el primero es la situación en que los pueblos, las termas, las estancias donde hay el agua, las nacientes, los recursos naturales terapéuticos que puedan ser terapéuticos, sí hay una sine qua non, o sea, hay una preservación obvia y que toda la comunidad tiene un senso de preservación que es increíble, que es normal y que ocurre en todas las estancias casi que yo conozco. Entonces es muy importante asociar el turismo de salud, el turismo de termalismo como una situación en que es capaz de promover el desarrollo sostenible en todos los sitios donde va. O sea, puede mejorar la calidad de vida de las personas, de la comunidad, de las personas que vienen y la salud ambiental, o sea, la preservación del ambiente y el uso del ambiente rural o urbano, sí que lo sea muy bien preservado para que sí todo el complejo funcione. La segunda situación que tengo muy claro para mí es la situación del desconocimiento actual para los demás factores naturales que pueden ser terapéuticos y utilizados en termalismo. O sea, tenemos factores que son ambientes y recursos naturales. Los ambientes son la climatoterapia, que son los iones negativos del aire, los isótopes que ocurren, por ejemplo, alrededor de nacientes o que ocurren acerca de cascadas como estas, donde tiene el spray. Entonces, los iones negativos del aire son muy más ricos, son como 20 o 50 veces más ricos que el común. Entonces, los iones negativos del aire son recomendados por la Organización Mundial de Salud para la calidad de vida, para el bienestar, para que la gente se sienta bien. Entonces, es muy importante en que el termalismo lo sea observado, y yo he visto en la presentación de ESPA, de Asociación Europea de Spas, que incluso en Europa es fundamental el conocimiento de los factores naturales con mucha precisión química, con mucha precisión física, para que los profesionales del área de farmacia, el área médica y el área de turismo y de salud puedan hacer ensayos clínicos que hagan pruebas que estos factores sí puedan hacer beneficios verídicos y comprobados científicamente para la medicina alternativa y complementaria, CAM, Complementary Alternative Medicine, que la hidroterapia es considerada hoy actualmente. Y el tercer punto que tengo, que es muy importante, es la valorización de estos puntos que están ya siendo hechas principalmente en Europa por las rutas termales, donde algunos sitios son considerados ya patrimonios naturales y culturales de la humanidad por la norma de la UNESCO, solo por la importancia que hay en los recursos naturales, el uso por la ciudad, ¿no?,
que é cultural, e também a preservação intrínseca em que há, por ser urbano, que pouco se preserva atualmente, porque a comunidade se utiliza de los recursos para a atratividade turística. Então, allá não ponga a mão, que vai ter problemas. Então, a preservação é um senso comum muito importante que há acerca de los puntos de la natureza onde ocorrem anomalias geofísicas, geoquímicas, onde normalmente há teores, grados de substâncias que são importantes para o bem ou o mal da saúde. Então é muito importante conhecer o grado para que se possa fazer o uso de las substâncias. Então, este é um ponto muito importante que temos que fazer: o estudo correto físico e químico de los fatores naturais. O Brasil é um país riquíssimo em águas. Então nós temos as águas dos rios, né? Nós temos águas de duas cores de rios que se encontram na Amazônia, né? Nós temos águas de cachoeiras como as Cataratas do Iguaçu, né? E temos milhares de cachoeiras no Brasil. Temos pontos de natureza onde você pode praticar os banhos de floresta medicinais, que é feito na China e no Japão, onde você faz o Bat Forest Medicine, né? Então, esse tipo de uso da água é muito interessante. Uma vez que o Brasil, por ter uma tectônica calma, considerada calma, ele tem hot springs, nascentes termais, em uma quantidade muito menor em que alguns países da América Latina, onde você tem a Cordilheira dos Andes, por exemplo, onde a tectônica ativa gera uma grande quantidade de nascentes termais. Mas a composição físico-química de algumas nascentes brasileiras são muito interessantes. Então a gente tem que aproveitar os nossos aquíferos, temos que aproveitar os nossos rios e temos que aproveitar os nossos climas, porque os climas do Brasil normalmente são climas tropicais e esses climas trazem sim uma predisposição muito interessante, principalmente para quem vem de clima frio. Esse choque de mudança de clima, o Brasil tem que explorar isso com relação à atratividade turística. A climatoterapia, ou seja, o bioclima brasileiro tropical e úmido o ano inteiro, ele é muito interessante para que você traga as pessoas também pela parte de potencial modificação fisiológica das pessoas que vêm de fora de clima mais frio. As termas brasileiras normalmente, principalmente pelas condições de colonização europeia, que já tem uma tradição antiga relacionada aos banhos vindo da Europa. Então o sul do Brasil ele é o lugar onde você tem a maior parte das termas em funcionamento, né? Mas do ponto de vista da natureza, nós temos Caldas Novas, nós temos Cipó na Bahia, nós temos Brejo Madre de Deus na Paraíba, nós temos Monte Alto, nós temos no Pará, ou seja, nós temos termas espalhadas pelo Brasil que, em sua maior parte, são desconhecidas. Então, o turismo ele é uma atividade quase que de aventura nessas terras no Brasil. E, então, as pessoas que vêm de fora e que não fazem questão de uma infraestrutura muito boa, de um spa, de um resort, e querem um lugar de mais natureza, querem um lugar de mais aventura de natureza, realmente o Brasil é um país muito bem dotado. Mas aí você tem que se dispor a ir mais no norte, na região norte e nordeste do Brasil. Bom dia, meu nome é Fábio Tadeu Lazzarini, eu sou geólogo, tenho doutorado em Geologia Regional, em componentes biologicamente ativos em recursos naturais terapêuticos. Estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo a respeito de areias monazíticas, do potencial medicinal das areias monazíticas. Sou presidente da Associação Latino-Americana de Termalismo, vice-presidente da Organização Mundial de Termalismo, com sede na Itália, em Levico Terme, e sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Termalismo. Atualmente presto serviço em algumas termas do Brasil, principalmente em Itaipulândia, né, onde nós temos um grande parque aquático, estamos construindo um resort, uma linha cosmética,
estamos construindo um condomínio termal dos maiores do Brasil e um parque aquático, um complexo termal muito grande. Trabalhamos no projeto de Águas Lindóia em São Paulo, a única hot spring do estado de São Paulo, que são chamadas águas azuis porque são ricas em oxigênio. Também estamos fazendo um trabalho de modernização e reavaliação dos fatores naturais terapêuticos dessas nascentes, que é o balneário municipal dos maiores do Brasil, mais tradicionais, e também trabalho em Cipó, na Bahia, onde temos uma água de manganês radioativo das únicas do mundo, onde lá também tem um loteamento termal nessa hot spring maravilhosa que é em pleno sertão baiano.